la designación de Sergio Massa como una suerte de superministro, categoría que no está en la Constitución, pero que es como se lo ha categorizado, en realidad se trata de un ministro de Hacienda, de Economía, que contrariamente a lo que ocurrió durante todos los periodos kirchneristas, por lo menos a partir del ministro Lavagna, ningún otro ministro de esa cartera agrupó tanta cantidad de distintas disciplinas. Ello así, por eso se le puso el mote de superministro. Por el contrario, nos encontramos en una situación institucional rarísima, un presidente que en realidad depende de la vicepresidenta, es decir, un presidente que es prácticamente una suerte de mandatario de la presidenta. Esto ya en su momento lo vamos a repetir, es la resultante de lo que llamamos la instauración de un régimen vicepresidencialista y que se deriva del modo como se integró esa fórmula. Recordemos que Cristina, a través de un tuit, integró la fórmula donde ella era la candidata a vicepresidenta e invitaba a Alberto Fernández a ser el candidato a presidente. Era obvio cómo iba a ser el orden de los mandos. Y era obvio que esto iba a desembocar en lo que nos permitimos denominar como vicepresidencialismo, que en realidad constituye una clara violación de la Constitución Nacional porque subvierte lo que la Constitución establece, que es que el cargo de presidente es ejercido por un ciudadano con el título de presidente de la Nación Argentina. Y acá resulta que en los hechos quien realmente ejerce ese cargo es la vicepresidenta. Así las cosas, el desembarco gubernamental de Sergio Massa exige por un lado una fatiga del sistema político tradicional, pero está lejos de plasmar lo que Alfonsín en su momento deseó, que fue un sistema semipresidencialista a la europea, es decir, un sistema en el cual se termina con el poder ejecutivo monocrático ocupado por una sola persona y en cambio nos encontramos con la división del poder ejecutivo, por un lado, un presidente de la nación que tiene importantes poderes propios, pero que comparte a su vez el poder ejecutivo con un órgano colegiado que es el Consejo de Ministros, a cuya cabeza, a cuyo frente, está el primer ministro o premier o canciller, como se lo llama en el sistema alemán, pero todo refiere a lo mismo, e implica claramente la división entre un jefe de Estado y un jefe de gobierno, con la diferencia en el semipresidencialismo que el jefe de Estado es elegido por sufragio universal, no a través de una elección indirecta como ocurre en el parlamentarismo, y además, como decíamos, tiene importantes poderes propios que comparte con el primer ministro. Esto no es así en nuestro sistema, porque la creación de un jefe de gabinete de ministros en la reforma del 94, en realidad es un título muy rimbombante, pero no modifica prácticamente nada en lo preexistente. ¿Y por qué motivo? Porque en realidad lo que encontramos es un jefe de gabinete de ministros que integra el gabinete de ministros que son designados por el presidente de la nación sin necesidad de la participación de ningún otro órgano, y el poder ejecutivo sigue siendo de una sola persona monocrático, y él, el presidente, puede a su vez, en toda ocasión, remover tanto al jefe de gabinete como a los demás ministros. Hecha esta categorización, nos preguntamos cómo va a ser posible atenuar un presidencialismo de estas características, con este formato, si quien debe controlar al presidente, que es el jefe de gabinete, depende de la voluntad, su continuidad en el cargo depende absolutamente de la voluntad del presidente. Y en materia de control hay un principio básico que establece
la total independencia entre controlado y controlante. Si resulta que el controlante es el que depende del controlado, es obvio que no va a controlar nada, porque cuando quiera realmente controlar, va a ser removido sin necesidad de fundamentación alguna, como ocurre hasta el momento con los ministros. Es decir, en este capítulo, lo que la reforma del 94 cambió es que le agregó al cuerpo de ministros un jefe de gabinete. El resto quedó todo igual. Yo me pregunto, ¿cómo se pretendía atenuar algo con una técnica similar a la anterior que no había atenuado nada? Porque si bien es cierto que los ministros refrendan los actos del presidente, el refrendo se ha interpretado en realidad como prácticamente un acto que da fe de la validez del acto. Pero de ninguna manera implica un control. ¿Por qué? Porque si existiera ese control, el presidente remueve a aquel ministro que lo quiere controlar, que le quiere modificar un acto, que no le refrenda un acto. Y en la historia lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Y hoy es lo que ocurre con el jefe de gabinete de ministros. Es decir, no ha cambiado el estado de situación. Además, si nosotros observamos la descripción del jefe de gabinete de ministros, se dice que es el responsable de la administración pública. Pero cuando confrontamos esta categorización del artículo 100 con el artículo 99, que se ocupa de definir el statu quo del presidente, vemos que es el jefe supremo de la nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración pública. Así las cosas, no le queda nada al jefe de gabinete, prácticamente. Y a esto se agrega que la reforma del 94 constitucionalizó las llamadas facultades legislativas del presidente, del que hemos hablado en el pasado y que ustedes pueden encontrar el video. ¿De qué se trata? La constitucionalización se hizo dentro de un sistema presidencialista rígido que implica que los controles propios del parlamentarismo no están presentes y que por lo tanto, como hemos visto a lo largo de todos estos años, del 94 en adelante, lejos de haber permitido un mayor control y una menor cantidad en el ejercicio de esas facultades, la situación sigue igual, porque los controles no son efectivos. Así las cosas, podemos decir que el presidencialismo argentino, el hiperpresidencialismo, como lo llamó Nino, como lo llamó Juan Lins, goza de muy buena salud y que evidentemente no se ha logrado el objetivo que tuvo el doctor Alfonsín, muy loable, de permitir la reelección presidencial, pero al mismo tiempo que se atenuara el presidencialismo. Lo primero se logró, lo segundo no. Muchas gracias.